Capítulo 1. La mente humana, ese territorio invisible y al mismo tiempo más vasto que cualquier imperio, ese espacio donde nacen los pensamientos que levantan civilizaciones o que destruyen reinos enteros, ese poder silencioso que puede elevarte a la cima de tu destino o hundirte en la prisión de tu propia duda. Desde que el hombre descubrió que podía pensar sobre sí mismo, la historia se dividió entre aquellos que aprendieron a gobernar su mente y aquellos que fueron esclavos de ella. Y si hay una verdad que atraviesa los siglos, es esta: la mente lo es todo. En lo que piensas, te conviertes. No lo dijo un coach moderno, no lo inventó un escritor de frases rápidas para redes sociales, lo supieron los antiguos sabios que meditaban en templos apartados, lo intuyeron los generales que planearon batallas decisivas, lo comprendieron los inventores que alumbraron al mundo en medio de la oscuridad. Thomas Edison no creó la bombilla porque tuvo suerte, sino porque su mente estaba dominada por una idea fija, una visión que resistió más de 10.000 intentos fallidos. Mientras el mundo dormía, Edison escuchaba en silencio el lenguaje oculto de la materia, y sus pensamientos se convirtieron en luz. Esa es la esencia: lo que sostienes en tu mente, tarde o temprano, se convierte en la realidad que habitas. Pero la mayoría de las personas vive como si la mente fuera un enemigo indomable. Se despiertan con pensamientos de miedo y creen que es normal, alimentan dudas como si fueran verdades absolutas, permiten que la ansiedad se convierta en la voz principal que los guía. Y sin darse cuenta, convierten esa mente en una máquina de destrucción interna. Abraham Lincoln, acosado por una melancolía profunda que lo acompañó toda su vida, pudo haberse rendido al peso de su tristeza, pudo haber sido un hombre derrotado por la sombra. Sin embargo, eligió dominar esa tormenta mental y transformarla en fuerza moral. Lincoln demostró que no es el ruido de la mente lo que te define, sino la disciplina con la que eliges dirigirla. La mente no es un adorno, es el arquitecto de tu existencia. Cada pensamiento es un ladrillo, cada creencia es un cimiento, cada imagen que sostienes en tu interior es un plano invisible que tarde o temprano se materializa afuera. Andrew Carnegie no se convirtió en magnate del acero porque alguien le entregara un mapa secreto, sino porque aprendió a sostener en su mente una visión de grandeza mientras trabajaba como un joven pobre en una fábrica de algodón. Esa visión, alimentada día tras día en el silencio de su mente, se convirtió en la fuerza que lo llevó a construir uno de los imperios industriales más grandes de la historia. El poder de la mente no está en repetir frases vacías, sino en entrenar la conciencia con disciplina feroz. Walt Disney, antes de levantar su reino de imaginación, fue despedido de un periódico porque no tenía suficiente creatividad. Si hubiera aceptado ese juicio como verdad, su mente se habría convertido en prisión. Pero eligió otra cosa, eligió sostener una visión interna tan poderosa que ningún fracaso podía destruir. Disney entendió que la mente es el terreno donde se libran las batallas más decisivas, y que la victoria comienza cuando eliges qué pensamientos merecen crecer y cuáles deben morir. El problema es que hemos sido educados para subestimar la mente. Nos han dicho que la realidad es dura, que el destino ya está escrito, que los sueños son ingenuidades. Pero todos los que hicieron historia desobedecieron esa voz. Henry Ford, cuando dijo que pondría a millones de personas al volante, fue ridiculizado. Los expertos de su tiempo lo llamaron loco. Pero Ford no entregó su mente al ruido ajeno, sino que la alimentó con una sola convicción: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Y esa frase, nacida de la mente, se convirtió en un principio universal. El primer capítulo de este viaje es un llamado brutal: mira tu mente. Obsérvala sin máscaras. Pregúntate qué pensamientos estás sosteniendo cada día. ¿Son pensamientos de derrota, de miedo, de excusa? Entonces tu vida reflejará derrota, miedo y excusa. ¿Son pensamientos de propósito, de disciplina, de grandeza? Entonces tu vida se dirigirá hacia allí, aunque los demás aún no lo vean. Porque todo nace en lo invisible antes de hacerse visible. La mente lo es todo. Es la raíz de tu carácter, es la fuente de tus decisiones, es el origen de tu destino. Y hasta que no la domines, seguirás repitiendo los mismos patrones. Pero si la dominas, si aprendes a hablar menos, a callar la duda y a escuchar más profundamente la voz de tu propósito, entonces tu vida entera se transformará en un testimonio vivo de esta verdad eterna: en lo que piensas,
te conviertes. Capítulo 2. La mentalidad es el terreno en el que se siembran las semillas de todo destino humano, porque lo que decides creer acerca de ti mismo y del mundo se convierte en el filtro con el que interpretas cada experiencia, en la brújula que dirige cada una de tus acciones y en la fuerza invisible que determina cuánto estás dispuesto a soportar en la ruta hacia tus metas. Una mentalidad débil convierte cualquier dificultad en un muro imposible, mientras que una mentalidad poderosa transforma ese mismo muro en un escalón hacia arriba. La diferencia no está en el mundo exterior, está en la estructura interna de tu mente. Si miramos la historia, veremos que las personas que lograron transformar la realidad no eran necesariamente las más ricas en recursos ni las más afortunadas en circunstancias, eran las más ricas en mentalidad, eran aquellos que aprendieron a sostener una visión inquebrantable incluso cuando el entorno gritaba lo contrario. Abraham Lincoln no nació en un palacio ni en una familia poderosa, nació en una cabaña de madera, en medio de carencias que hubieran aplastado a la mayoría. Pero Lincoln construyó dentro de sí una mentalidad de acero, una convicción silenciosa de que podía aprender, crecer y dirigir, y fue esa mentalidad la que lo llevó de ser un niño que leía a la luz del fuego a convertirse en presidente de los Estados Unidos y en símbolo de integridad frente a la tormenta más grande de su nación. La mentalidad es la voz con la que interpretas tu vida. Cuando fracasas, la mentalidad débil dice, esto prueba que no soy suficiente. Pero la mentalidad fuerte dice, esto me está entrenando para la victoria que viene. Cuando el mundo se ríe de tus sueños, la mentalidad débil se esconde, la mentalidad fuerte sonríe y sigue avanzando porque sabe que las carcajadas de hoy se convertirán en los aplausos de mañana. Thomas Edison no se derrumbó con cada experimento fallido porque su mentalidad estaba forjada en una verdad sencilla, cada error me acerca más a la respuesta correcta. Esa mentalidad no se pronuncia con discursos, se vive en silencio, se demuestra con la perseverancia diaria. El problema es que muchos hablan de mentalidad pero pocos la entrenan. Se llenan la boca de frases positivas pero en cuanto la vida golpea se derrumban, porque su mentalidad no está cimentada en disciplina real, sino en palabras vacías. Hablar menos y entender más se convierte aquí en una estrategia vital. Porque la mentalidad no se fortalece con frases repetidas en voz alta, sino con la observación silenciosa de tus patrones internos, con la decisión consciente de elegir un pensamiento poderoso cuando tu mente intenta imponerte uno débil, con la capacidad de callar las voces externas que quieren limitarte y escuchar con fuerza la convicción que llevas dentro. Andrew Carnegie creció en la pobreza más dura, trabajando desde niño en fábricas, rodeado de limitaciones que hubieran convencido a cualquiera de que su destino era vivir en la miseria. Pero Carnegie cultivó una mentalidad distinta, una mentalidad que veía en cada experiencia una oportunidad de aprender, que interpretaba cada obstáculo como entrenamiento, que transformaba la carencia en hambre de superación. Esa mentalidad lo llevó a convertirse en uno de los hombres más influyentes de su tiempo. Lo importante no fue lo que dijo, sino lo que pensó en silencio cada día de su vida. La mentalidad no es optimismo ingenuo, no es simplemente repetir que todo estará bien, es un compromiso profundo con una forma de interpretar la realidad que te da poder incluso en la adversidad. Walt Disney fue ridiculizado, traicionado por socios, rechazado una y otra vez. Una mentalidad débil lo habría convencido de que no estaba hecho para ese camino. Pero su mentalidad era distinta, veía en cada fracaso una oportunidad para ajustar su visión, en cada traición un impulso para volverse más independiente, en cada rechazo un recordatorio de que estaba soñando algo que aún no existía. Y esa mentalidad silenciosa, ese diálogo interno que nadie escuchaba, fue lo que sostuvo la magia que hoy sigue viva. La mentalidad también determina tu resistencia emocional. Henry Ford lo sabía cuando enfrentó críticas que decían que sus automóviles eran imposibles de producir en masa. Una mentalidad débil lo habría hecho abandonar después de la primera burla. Pero Ford sostenía una convicción silenciosa: si el hombre puede imaginarlo, el hombre puede construirlo. Esa mentalidad lo mantuvo firme hasta demostrarlo. No fue su voz lo que lo hizo grande, fue la manera en que su mente interpretaba los desafíos. Hablar menos y entender más significa aprender a escuchar tu mentalidad antes de abrir la boca, significa entrenar la capacidad de detectar qué pensamientos estás sosteniendo y si esos pensamientos te acercan a tu destino o te alejan de él.
Significa entender que cada palabra que pronuncias es un reflejo de tu mentalidad interna, y que si quieres que tus palabras tengan poder primero debes fortalecer la mente que las produce. La mentalidad fuerte es silenciosa, porque no necesita anunciarse. No necesita convencer a nadie de que es fuerte. Se demuestra en la calma con la que enfrentas la dificultad, en la paciencia con la que esperas tu momento, en la convicción con la que trabajas mientras otros se distraen. La mentalidad débil busca reconocimiento inmediato, la mentalidad fuerte busca resultados a largo plazo. Mira a Nikola Tesla, un hombre que vivió incomprendido y a menudo en la sombra, pero cuya mentalidad estaba tan enfocada en su visión que no necesitaba el aplauso del mundo para continuar. Tesla cultivó en silencio una mente capaz de sostener ideas que otros no podían ni concebir. Y aunque murió sin gloria, su mentalidad dejó huellas que hoy sostienen gran parte de nuestra tecnología. Esa es la diferencia, la mentalidad fuerte trasciende incluso al hombre que la sostiene. El mensaje es claro, tu vida es un reflejo de tu mentalidad. No importa dónde naciste, no importa lo que has perdido, no importa lo que otros digan. Lo que importa es lo que tu mente decide creer, lo que tu mente decide sostener, lo que tu mente interpreta en cada batalla. Hablar menos y entender más te permite escuchar esa mentalidad y transformarla en tu mayor arma. Porque al final, lo que piensas es lo que eres, y lo que eres es lo que construyes. Capítulo 3. La creencia es el núcleo de todo destino humano, la raíz invisible que sostiene cada acción, cada decisión y cada resultado que recogemos en la vida, porque lo que creemos acerca de nosotros mismos y del mundo no es simplemente una opinión pasajera, es un sistema interno que determina lo que consideramos posible o imposible. Lo que nos atrevemos a intentar o lo que descartamos sin siquiera mover un dedo. La creencia es el filtro que define la realidad, y lo más inquietante es que rara vez la cuestionamos, porque vivimos convencidos de que nuestras creencias son hechos objetivos cuando en realidad son interpretaciones que hemos heredado, absorbido o elegido mantener. El ser humano es capaz de actos extraordinarios no porque posea habilidades sobrenaturales, sino porque en algún momento creyó que podía hacerlo. Cada invento, cada descubrimiento, cada victoria, comenzó con un hombre o una mujer que sostuvo una creencia diferente a la de los demás. Cuando los hermanos Wright comenzaron a experimentar con máquinas voladoras, el mundo entero se burlaba, porque la creencia colectiva era que volar era un privilegio exclusivo de los pájaros. Pero ellos eligieron sostener otra creencia, una convicción que se convirtió en una obsesión: el hombre puede volar. Esa creencia los llevó a soportar caídas, fracasos, accidentes y humillaciones, hasta que el día de 1903 en Kitty Hawk, el primer vuelo controlado demostró al mundo que la creencia de 2 hombres era más fuerte que el escepticismo de millones. La creencia no se pronuncia con discursos vacíos, se demuestra con la insistencia silenciosa. Thomas Edison no hablaba sin cesar de que encontraría la manera de producir luz eléctrica estable. Lo creía con tal firmeza que fue capaz de enfrentarse a miles de experimentos fallidos sin quebrarse. Esa creencia lo sostenía cuando la fatiga lo vencía, cuando la burla lo rodeaba, cuando la duda intentaba infiltrarse. Y al final, lo que otros llamaban locura se convirtió en electricidad iluminando ciudades enteras. La creencia de un solo hombre transformó la noche en día. Pero lo mismo ocurre en dirección contraria. Una creencia limitante es una cadena invisible que paraliza incluso a los más talentosos. ¿Cuántas personas con habilidades inmensas nunca dejan huella porque en lo profundo creen que no son suficientes, que no merecen, que no están listos? Esa creencia los convierte en prisioneros de una cárcel sin barrotes. Andrew Carnegie lo entendió cuando dijo que la gente que no se atreve a creer en grande jamás alcanzará lo grande, porque el mundo no te da lo que deseas, te da lo que tu mente está convencida de que puedes sostener. Abraham Lincoln no se convirtió en un símbolo de unidad porque todos lo apoyaran, sino porque él creyó en la posibilidad de mantener unida a una nación desgarrada por la guerra civil. Su creencia en la libertad y en la dignidad humana lo sostuvo frente a enemigos políticos, traiciones internas y tragedias personales. Si hubiera creído en su debilidad más que en su propósito, la historia lo habría olvidado. Pero eligió sostener su creencia aunque el precio fuera su vida. Y esa creencia sigue viva hoy, mucho después de que su voz se apagó. La creencia es más poderosa que las circunstancias,
Porque dos personas pueden enfrentar la misma situación y obtener resultados completamente diferentes según lo que crean sobre ella. Una mente que cree que la dificultad es una señal de derrota se rendirá en el primer obstáculo. Una mente que cree que la dificultad es entrenamiento continuará hasta volverse imparable. La diferencia no está en el obstáculo, está en la creencia que lo interpreta. Walt Disney, quebrado y ridiculizado más de una vez, pudo haber aceptado la creencia de que no estaba hecho para triunfar. Pero él sostenía otra, que su imaginación era un tesoro demasiado grande para dejarlo morir. Y esa creencia lo llevó a transformar la cultura y la infancia de millones de personas en todo el planeta. Henry Ford se enfrentó a un mundo que creía que los automóviles eran un lujo para ricos, inaccesibles para la gente común. Ford eligió sostener otra creencia: el automóvil será un derecho del hombre trabajador. Esa convicción lo guió hasta perfeccionar la línea de producción en masa, y cuando finalmente lo logró, no solo cambió la industria, cambió el ritmo entero de la civilización. Esa es la fuerza de la creencia, convierte imposibles en inevitables. La creencia también actúa como un imán. Atrae hacia ti las oportunidades, las personas y los recursos que necesitas, porque tu mente comienza a ver caminos que antes ignorabas. Nikola Tesla, aunque murió en la pobreza, nunca renunció a su creencia en la energía libre y abundante. Y aunque en vida no pudo materializar todo lo que soñó, su creencia fue tan poderosa que inspiró a generaciones posteriores de científicos e ingenieros. Incluso sin gloria inmediata, su convicción silenciosa plantó semillas que siguen germinando en la actualidad. Hablar menos y entender más significa escuchar tus propias creencias con atención brutal, significa callar el ruido del mundo para preguntarte qué estás sosteniendo dentro de ti. Porque no se trata de lo que dices que crees, sino de lo que realmente sostienes en tu interior. Puedes repetir 1000 veces creo en mí, pero si en el fondo tu mente repite no soy capaz, esa es la creencia que dominará. El reto es alinear tus creencias internas con tus acciones externas, entrenar tu mente hasta que sostenga convicciones inquebrantables, cultivar una fe que no dependa del aplauso ni de la aprobación. La creencia verdadera no necesita ser anunciada. No busca convencer a los demás, se convierte en una fuerza tan sólida que los hechos terminan hablando por ella. Cuando Mandela salió de la cárcel, no lo hizo con palabras de venganza, sino con la creencia inquebrantable de que un país dividido podía reconciliarse. Esa creencia era tan profunda que incluso los que lo habían encarcelado terminaron respetándolo. Porque la creencia auténtica se siente, no se discute. Tu vida entera está sostenida por las creencias que eliges alimentar. Y cada día tienes dos opciones: sostener creencias que te limitan o sostener creencias que te expanden. Hablar menos y entender más es el camino para descubrir cuáles son esas creencias, para cuestionarlas, para reemplazar las que te aprisionan por las que te liberan. Porque si tu mente cree que puedes, buscará los caminos, soportará los dolores, enfrentará las tormentas. Pero si tu mente cree que no puedes, ningún recurso externo será suficiente. Lo que crees es lo que eres. Y lo que eres es lo que construyes. Esa es la fuerza brutal y definitiva de la creencia. Capítulo 4. La claridad es una de las fuerzas más infravaloradas, al mismo tiempo, más determinantes en la vida de cualquier ser humano, porque la mayoría no fracasa por falta de talento ni por falta de oportunidades, sino por falta de claridad, porque caminan como barcos sin brújula, avanzando al azar, respondiendo a los impulsos del momento, persiguiendo distracciones que parecen importantes pero que no construyen nada duradero. Hablar menos y entender más es el entrenamiento perfecto para alcanzar claridad, porque cuando callas el ruido, cuando observas con detenimiento, cuando eliges analizar antes de reaccionar, tu mente comienza a despejarse de la niebla que oscurece el camino y puedes ver lo que otros no ven. La claridad no es un lujo reservado para unos pocos, es una disciplina que cualquiera puede cultivar si se atreve a detenerse y pensar con profundidad. Pero pensar con profundidad no es lo mismo que preocuparse en exceso ni repetir las mismas dudas una y otra vez. Pensar con profundidad es mirar la realidad con objetividad, es identificar lo esencial y descartar lo accesorio, es distinguir entre lo urgente y lo importante. Es sostener una visión precisa de lo que quieres y del precio que estás dispuesto a pagar por conseguirlo.
Andrew Carnegie no se convirtió en magnate porque tuviera más suerte que otros, sino porque supo con claridad lo que quería, construir un imperio del acero. Y una vez que esa claridad estaba plantada en su mente, cada decisión, cada acción, cada inversión, se alineaba con esa visión. Su claridad era tan poderosa que no necesitaba hablar demasiado, bastaba con observar su vida para entender hacia dónde se dirigía. La claridad también es un filtro contra la manipulación del entorno. El que no tiene claridad se convierte en víctima de las opiniones de otros, cambia de rumbo cada vez que alguien le dice que está equivocado, se deja arrastrar por las modas, por la crítica, por los ruidos de un mundo que nunca deja de gritar. El que tiene claridad, en cambio, escucha pero no se confunde, analiza pero no se detiene, se adapta sin perder dirección. Abraham Lincoln soportó críticas feroces durante toda su presidencia, fue acusado de ser débil, de ser tirano, de ser incompetente. Pero su claridad era inquebrantable, mantener unida a la nación y abolir la esclavitud. Esa claridad lo sostuvo cuando la guerra civil parecía interminable y cuando la nación estaba al borde del colapso. Y gracias a ella, su legado se grabó en la historia. La claridad no aparece en medio del ruido, sino en el silencio. Por eso hablar menos es tan crucial. Porque cada palabra innecesaria que pronuncias es energía que no dedicas a pensar, cada discusión estéril que sostienes es tiempo robado a la reflexión, cada opinión apresurada que lanzas es una oportunidad perdida de observar con detenimiento. Walt Disney solía caminar en silencio por los parques, observando las reacciones de los niños, escuchando lo que decían, sobre todo, lo que no decían. En esos silencios encontraba claridad para mejorar sus creaciones, para perfeccionar detalles que otros habrían ignorado, para anticipar lo que la gente aún no sabía que deseaba. Esa claridad no nació de hablar, nació de observar en silencio. La claridad es también lo que diferencia a un líder de un seguidor. El seguidor se mueve por lo que está frente a sus ojos en este instante, el líder se mueve por una visión clara del futuro. Henry Ford no se dejó convencer por los expertos que decían que la producción en masa de automóviles era imposible. Su claridad le mostraba que había una manera, y aunque los demás solo veían limitaciones, él veía un camino. Esa claridad lo llevó a diseñar procesos que transformaron la industria para siempre. La claridad exige paciencia. No se consigue en una noche, no se alcanza con una charla motivacional, no se obtiene repitiendo frases vacías. La claridad es el fruto de mirar hacia adentro, de analizar sin prisas, de tomar distancia de la emoción del momento. Nikola Tesla podía pasar horas, incluso días, visualizando experimentos completos en su mente antes de ponerlos en práctica. Su claridad era tan precisa que muchas veces no necesitaba planos ni modelos físicos, había ensayado tanto en su imaginación que la ejecución era directa. Esa claridad no surgió de hablar demasiado, sino de cultivar el silencio como un laboratorio mental. Hablar menos y entender más es la práctica que despeja la mente de la basura informativa. Porque vivimos en una era saturada de datos, de voces, de distracciones. Y quien no sabe callar y escuchar se pierde en esa saturación. La claridad exige apagar el ruido externo, exige cuestionar las voces internas que repiten dudas, exige sostener la mirada en lo que importa. Thomas Edison no se distrajo con las críticas de quienes decían que ya había suficiente luz con las velas y el gas, su claridad le decía que el futuro estaba en la electricidad. Y esa claridad lo hizo avanzar hasta demostrarlo. La claridad también fortalece la confianza. Porque cuando sabes con exactitud lo que quieres y hacia dónde vas, no necesitas justificarte ni defenderte con palabras interminables. Tu claridad habla por ti. Nelson Mandela, después de salir de prisión, no necesitaba convencer con largas explicaciones de por qué buscaba reconciliación en lugar de venganza. Su claridad era tan evidente que incluso los que lo habían perseguido podían sentir que estaba mirando más allá del rencor, que veía un país unido donde otros solo veían odio. Esa claridad le dio autoridad moral imposible de discutir. Lo contrario de claridad es confusión, y la confusión es una de las fuerzas más destructivas en la vida de cualquier persona. Una mente confusa habla demasiado porque busca validar su inseguridad en las respuestas de los demás, cambia de rumbo cada semana, se desgasta en múltiples direcciones sin avanzar en ninguna. Una mente clara, en cambio, habla poco y actúa mucho,
Elige un rumbo y lo sigue con determinación, se adapta cuando es necesario pero nunca pierde el norte. La claridad también te protege de ti mismo, de tus impulsos, de tus emociones cambiantes. Porque la vida está llena de momentos en que la tentación de abandonar parece más fuerte que la motivación de continuar. En esos momentos, la emoción grita, pero la claridad susurra. Y si sabes escuchar ese susurro, si has cultivado el silencio suficiente para distinguirlo, puedes continuar cuando otros se detienen. Esa es la diferencia entre quienes llegan y quienes abandonan, la claridad del propósito que sostiene incluso cuando las fuerzas físicas se agotan. Hablar menos y entender más te entrena precisamente para escuchar ese susurro. Porque cada vez que callas, le das espacio a tu mente para ordenar sus pensamientos. Cada vez que eliges no reaccionar de inmediato, permites que emerja lo esencial. Cada vez que observas en lugar de hablar, tu mente se aclara. Y esa claridad acumulada es lo que te da la fuerza de un faro en medio de la oscuridad. Al final, la claridad no es un regalo, es una decisión. Una decisión de silenciar el ruido, de escuchar profundamente, de observar con paciencia, de sostener una visión precisa incluso cuando nadie más la ve. Los grandes de la historia lo supieron y lo vivieron: Edison, Lincoln, Disney, Ford, Carnegie, Tesla, Mandela. Y todos ellos demostraron que una mente clara es más poderosa que un ejército ruidoso. La claridad es la base. Porque sin claridad, incluso el talento se desperdicia. Con claridad, incluso la debilidad se convierte en fuerza. Capítulo 5. El propósito es el núcleo ardiente que sostiene la vida de todo ser humano, es la chispa que convierte la existencia en destino y el trabajo en legado, es la fuerza silenciosa que permite soportar dolores insoportables y cruzar tormentas que a otros los destrozarían, y sin embargo, la mayoría de las personas camina por el mundo sin descubrir jamás el suyo. Atrapados en la rutina, perdidos en metas superficiales, confundiendo entretenimiento con sentido, gastando años enteros en tareas que olvidarán al poco tiempo porque no estaban conectadas a un propósito real. Hablar menos y entender más es la llave que abre la puerta del propósito, porque no puedes descubrirlo en medio del ruido, no puedes escucharlo mientras intentas complacer a todo el mundo, no puedes verlo si tu mente está saturada de distracciones. El propósito no se grita, se revela en el silencio. El propósito no es una meta pasajera ni una lista de deseos, es una brújula interna que dirige cada decisión, un faro que sigue encendido incluso en las noches más oscuras, un fuego que no depende del aplauso externo ni del éxito inmediato, porque nace de lo profundo de tu esencia. Walt Disney no construyó un imperio de imaginación solo porque quería ganar dinero, su propósito era dar al mundo experiencias que despertaran la inocencia y la esperanza en los corazones, y ese propósito lo sostuvo cuando estaba quebrado, cuando lo llamaban soñador ingenuo, cuando nadie más veía lo que él veía. Sin ese propósito, habría abandonado en los primeros fracasos. El propósito es lo que separa a los que persisten de los que se rinden, a los que transforman el mundo de los que solo lo observan. Abraham Lincoln pudo haberse quebrado en 1000 ocasiones, perdió elecciones, sufrió derrotas personales devastadoras, cargó con la presión de una nación dividida por la guerra. Lo fácil habría sido renunciar. Pero Lincoln tenía un propósito tan grande, preservar la unión y abolir la esclavitud, que ninguna herida personal, ningún fracaso político y ningún enemigo externo pudo apartarlo de ese rumbo. Su propósito fue más fuerte que su dolor. La claridad de un propósito convierte a un hombre en un gigante. Andrew Carnegie empezó como un niño pobre trabajando en fábricas, sin privilegios ni conexiones. Pero desde temprano se prometió que no solo trabajaría para sobrevivir, sino para construir algo más grande. Su propósito no era acumular riqueza por ego, sino usarla para crear oportunidades, bibliotecas, universidades, caminos para que otros crecieran. Ese propósito lo sostuvo en su ascenso y lo guió cuando decidió devolver gran parte de su fortuna. Fue su brújula silenciosa. Lo contrario del propósito es la dispersión. El que no tiene propósito gasta su energía en 1000 direcciones, cambia de objetivos cada mes, se derrumba ante la primera dificultad porque en realidad no tiene razones profundas para continuar. El que tiene propósito, en cambio, puede soportar el ridículo, la pobreza, la fatiga, la soledad, porque está sostenido por una causa que le da sentido a todo.
Nikola Tesla murió sin gloria, olvidado por muchos, pero su propósito, dar al mundo energía y avances que transformaran la civilización, era tan fuerte que lo mantuvo creando hasta el último día de su vida. Puede que él no haya visto todo realizado, pero su propósito sembró semillas que hoy son raíces de nuestro mundo moderno. El propósito no es ruido, es dirección. Por eso hablar menos y entender más es vital, porque la mayoría habla de lo que quiere hacer, pero pocos entienden lo que realmente los mueve. Hablar de metas no es suficiente, necesitas escuchar en silencio cuál es tu causa, cuál es tu razón para levantarte cada día, cuál es esa visión por la que estarías dispuesto a sacrificar comodidad, por la que estarías dispuesto a ser malinterpretado, por la que soportarías el peso del rechazo y la incomprensión. Ese descubrimiento no llega en conversaciones superficiales, llega cuando eliges callar y mirar hacia adentro. El propósito verdadero no busca aprobación. Henry Ford fue ridiculizado, acusado de soñar imposibles. Pero no buscaba convencer a sus críticos con palabras, su propósito lo obligaba a demostrar con hechos. Quería llevar el automóvil a la gente común, y esa visión lo sostuvo hasta que el mundo entero terminó reconociendo su verdad. Esa es la fuerza de un propósito, no necesita defensa, se manifiesta en resultados. El propósito también transforma el dolor. La mayoría de las personas huye del sufrimiento, pero los que tienen propósito lo convierten en combustible. Nelson Mandela soportó 27 años de prisión, algo que habría quebrado a casi cualquiera. ¿Qué lo sostuvo? Su propósito, liberar a su pueblo y reconciliar a una nación rota. Esa causa era tan poderosa que la cárcel no lo destruyó, lo fortaleció. Cuando salió, su propósito lo guiaba tanto que ni siquiera buscó venganza, sino unidad. Esa es la grandeza del propósito, convierte el dolor en fortaleza y la derrota en semilla. El propósito también ordena tu vida. Cuando sabes lo que quieres, cada acción se alinea, cada decisión tiene sentido. El que no tiene propósito se pierde en trivialidades, gasta horas en cosas que no importan. El que tiene propósito es selectivo, elige con cuidado dónde poner su energía, qué batallas pelear y qué batallas ignorar. Hablar menos ayuda a proteger ese propósito, porque mientras otros discuten y opinan, tú trabajas en silencio en lo que realmente importa. El propósito también es lo que convierte las palabras en poder. Una persona sin propósito puede hablar mucho, pero sus palabras son huecas, se olvidan rápido. Una persona con propósito puede hablar poco, pero cada frase resuena como un trueno. Cuando Martin Luther King Jr. dijo "I have a dream", esas 4 palabras cargaban décadas de propósito, sufrimiento, lucha y esperanza. No necesitaba adornarlas, porque su propósito les daba el peso de 1000 discursos. El propósito es lo que da sentido a la disciplina, a la resiliencia, a la adaptabilidad, a la gratitud y a la acción. Sin propósito, la disciplina es esclavitud, la resiliencia es sufrimiento inútil, la adaptabilidad es oportunismo, la gratitud es superficialidad y la acción es ruido. Con propósito, todo adquiere coherencia. Hablar menos y entender más es el camino para descubrirlo, porque en el silencio de tu mente, cuando apagas las voces externas y escuchas con brutal honestidad lo que arde dentro de ti, ahí lo encuentras. Y cuando lo encuentras, ya no eres el mismo. Porque el propósito transforma a un hombre común en un líder, convierte a una vida ordinaria en un legado extraordinario, convierte a un susurro en un rugido que resuena más allá del tiempo. Tu propósito es tu poder. Y descubrirlo no es el final, es el inicio de la vida que realmente mereces. Capítulo 6. La disciplina es la frontera entre los que sueñan y los que realizan, entre los que desean y los que conquistan, entre los que hablan y los que construyen, porque no importa cuán brillante sea tu propósito, no importa cuán poderosa sea tu visión, no importa cuán fuerte sea tu talento, si no eres capaz de sostener con disciplina la ejecución diaria de tu plan. Entonces tu vida será una sucesión de intentos incompletos, de promesas incumplidas, de proyectos abandonados en mitad del camino. La disciplina es la materia prima de la grandeza, y hablar menos y entender más es la condición para desarrollarla, porque el ruido constante debilita el carácter y dispersa la atención, mientras que el silencio forja la voluntad. La disciplina no es un acto aislado de esfuerzo heroico, es una repetición inquebrantable de acciones que parecen pequeñas pero que acumuladas construyen lo imposible.
Thomas Edison no encendió la bombilla en un arranque de inspiración, la encendió porque tuvo la disciplina de repetir, ajustar, fallar y volver a intentar miles de veces, mientras otros se habrían rendido en la primera docena de fracasos. Cada noche en su laboratorio era un monumento silencioso a la disciplina, porque no buscaba atajos, no esperaba milagros, se entregaba a la constancia diaria. Y al final, su disciplina silenciosa alumbró al mundo entero. La disciplina también fue el secreto de Abraham Lincoln. Su vida estuvo marcada por derrotas políticas, por tragedias familiares, por críticas despiadadas, y sin embargo, la disciplina de seguir adelante, de levantarse después de cada caída, de estudiar en silencio cuando no tenía acceso a la educación formal, lo convirtió en un hombre con una capacidad de resistencia moral casi sobrehumana. Lincoln no habría llegado a ser presidente si hubiera confiado en la inspiración ocasional, llegó porque eligió vivir disciplinado incluso cuando nadie lo veía, incluso cuando no había motivos inmediatos para creer que valía la pena. Esa es la esencia de la disciplina, sostener la fe en la acción diaria cuando los resultados aún no aparecen. El problema es que en el mundo moderno hemos confundido disciplina con castigo, la vemos como una cadena que restringe nuestra libertad, cuando en realidad es la llave que la libera. El hombre indisciplinado es esclavo de sus impulsos, de su estado de ánimo, de sus excusas. El hombre disciplinado es dueño de sí mismo, porque actúa más allá de lo que siente, más allá de lo que teme, más allá de lo que otros esperan. Andrew Carnegie entendió que la disciplina de estudiar, de rodearse de personas más sabias que él, de escuchar y aprender todos los días, era más valiosa que cualquier herencia o recurso. Su disciplina silenciosa fue lo que lo elevó desde la miseria hasta convertirse en uno de los hombres más influyentes de su época. La disciplina es también la maestra del tiempo. El que no tiene disciplina pierde horas en distracciones, gasta su energía en lo inmediato, posterga lo esencial. El que tiene disciplina organiza su vida como un arquitecto organiza los planos de una catedral. Cada día es un ladrillo colocado en silencio, sin espectáculo, sin aplausos, pero con precisión, con constancia, con visión. Walt Disney no habría levantado su imperio si no hubiera tenido la disciplina de continuar creando después de cada fracaso, de redibujar, de rehacer, de perfeccionar. Su imaginación era grandiosa, sí, pero fue la disciplina la que la convirtió en realidad. La disciplina se mide en los momentos en los que no tienes ganas. Es fácil actuar cuando estás inspirado, es fácil trabajar cuando todo va bien, es fácil levantarse cuando el mundo te aplaude. La disciplina se prueba en las madrugadas silenciosas cuando nadie te ve, en los días en que tu cuerpo está cansado, en las semanas donde los resultados no llegan. Ahí es donde la mayoría abandona, y ahí es donde los grandes se separan de los comunes. Henry Ford no creó la línea de producción en un solo intento, la perfeccionó con años de disciplina, enfrentando burlas y oposición, pero manteniendo firme su rutina, ajustando cada engranaje hasta que su visión fue imparable. Hablar menos y entender más fortalece la disciplina porque te protege del desgaste de las palabras vacías. Cada vez que hablas demasiado de lo que vas a hacer, tu mente recibe una satisfacción falsa y pierde el hambre de ejecutarlo. Cada vez que discutes con otros para justificar por qué no lo has logrado, pierdes energía que deberías invertir en actuar. El silencio, en cambio, conserva la fuerza, concentra la voluntad, dirige la atención. La disciplina necesita ese silencio para consolidarse, porque no se trata de convencer al mundo, se trata de convencerte a ti mismo con hechos. La disciplina también se refleja en la capacidad de controlar la mente. Nikola Tesla vivía en un universo interno de ideas que la mayoría no podía comprender, pero lo que lo mantenía creando no era solo su genio, era la disciplina de organizar sus pensamientos, de visualizar cada experimento, de plasmarlo con precisión. Sin disciplina, su imaginación se habría desbordado sin dirección. Con disciplina, sus visiones se convirtieron en aportes que aún hoy sostienen la modernidad. El hombre que domina la disciplina se convierte en invencible, porque ya no depende de la motivación, ya no se rinde ante la fatiga, ya no negocia con sus emociones. Nelson Mandela, en la prisión, vivió décadas de rutina forzada, de condiciones duras, de privaciones extremas. Podría haberse rendido al resentimiento o a la desesperanza,
pero eligió la disciplina de mantener su mente libre, de sostener la dignidad incluso cuando el cuerpo estaba encadenado, de leer, de aprender, de planificar en silencio. Esa disciplina interior fue la que lo preparó para liderar a su país cuando la libertad finalmente llegó. La disciplina también construye credibilidad. El mundo puede no creer en tus palabras, pero creerá en tu consistencia. Puedes hablar de tus sueños una y otra vez, pero si tu vida no muestra disciplina, tus palabras se desvanecen. Si, en cambio, demuestras día tras día que tu acción es constante, que tu carácter es firme, que tu voluntad no se quiebra, entonces incluso tus enemigos tendrán que respetarte. La disciplina es un lenguaje que no necesita traducción, el lenguaje de los hechos. El ruido de la vida moderna nos invita a buscar gratificación inmediata, pero la disciplina nos recuerda que lo valioso requiere tiempo. Cada gran obra de la historia fue fruto de disciplina, las pirámides, las catedrales, las naciones. Y en cada una de ellas hubo miles de manos que trabajaron en silencio, colocando piedra tras piedra, sin esperar que alguien los aplaudiera en el momento. Esa es la disciplina, un compromiso silencioso con el futuro. Hablar menos y entender más es la mejor forma de honrar la disciplina. Porque entiendes que no necesitas explicarte constantemente, entiendes que los resultados hablarán por ti, entiendes que la verdadera grandeza no se mide en las promesas que haces, sino en la constancia que sostienes. La disciplina, en última instancia, es libertad. Libertad de tus impulsos, libertad del caos, libertad de la mediocridad. Porque cuando eres disciplinado, ya no dependes del azar, ya no estás a merced de tu estado de ánimo, ya no eres esclavo de lo externo. Eres dueño de ti mismo, y por lo tanto, dueño de tu destino. Capítulo 7. La acción es el puente definitivo entre la mente y el mundo, el vínculo sagrado entre lo que imaginas y lo que existe, entre lo que deseas y lo que construyes, porque puedes tener la mentalidad más férrea, las creencias más poderosas, la visión más clara y el propósito más ardiente, puedes cultivar disciplina y fortaleza, pero si no llevas todo eso al terreno de la acción, si no lo traduces en hechos, tu vida se quedará en un potencial desperdiciado, en un castillo en el aire, en una historia que nunca fue contada. Hablar menos y entender más es la antesala perfecta de la acción, porque reduce el desgaste de la palabra inútil y concentra tu energía en lo que realmente transforma la realidad. La acción no es movimiento sin dirección, no es estar ocupado, no es llenar tu agenda con tareas irrelevantes para sentirte productivo. La acción verdadera nace de la claridad, se nutre del propósito, se fortalece con la disciplina y se ejecuta con precisión. Henry Ford no se convirtió en símbolo de innovación porque hablara interminablemente de su sueño de popularizar el automóvil, lo logró porque actuó, porque transformó ideas en procesos, porque puso manos y mente a trabajar en perfeccionar la línea de producción. Sus palabras pudieron ser ridiculizadas, pero su acción era imposible de ignorar. La acción es lo que diferencia a los soñadores de los realizadores. Walt Disney soñó como millones sueñan, pero su grandeza fue actuar mientras otros se conformaban con imaginar. Cada vez que fracasaba, actuaba de nuevo, cada vez que lo rechazaban, creaba otra cosa, cada vez que lo derrumbaban, se levantaba. Y esa acción repetida, incansable, lo llevó a transformar la cultura. Sus películas, sus parques, su legado, no fueron fruto de discursos, fueron fruto de acción. La acción también es lo que convierte la creencia en realidad. Los hermanos Wright podían creer con todo su corazón que el hombre podía volar, pero si no hubieran actuado, esa creencia habría muerto en su imaginación. En cambio, construyeron, probaron, fallaron, ajustaron, volvieron a probar, y en 1903 actuaron hasta elevar del suelo una máquina que cambió la historia. Su creencia se volvió historia no porque la hablaran, sino porque la actuaron. El mundo moderno está lleno de personas que confunden hablar de lo que harán con hacerlo. Cada palabra vacía es una ilusión de progreso, cada conversación repetida sobre lo mismo es una excusa disfrazada. La acción no necesita presentación, no necesita justificación, no necesita permiso. La acción es un idioma universal, habla por sí sola. Andrew Carnegie no necesitaba proclamar cada una de sus metas. Construyó fábricas, empleó a miles, levantó una industria. Su acción fue su argumento.
La acción verdadera no es perfecta, no espera el momento ideal, no exige que todas las condiciones se alineen. La acción verdadera se lanza en medio de la incertidumbre, se atreve a construir mientras otros esperan garantías. Thomas Edison no esperó tener todas las respuestas para comenzar, actuó aún sabiendo que el fracaso era casi seguro. Y en esos miles de intentos, la acción fue refinando la idea hasta que la luz se hizo. La acción también revela carácter. Cuando el mundo se oscurece, muchos llenan el aire con quejas, explicaciones y lamentos. Los que actúan guardan silencio y se mueven. Nelson Mandela, al salir de prisión, no necesitó hablar durante meses sobre lo que había sufrido, su acción de reconciliar en lugar de dividir fue más poderosa que cualquier discurso. Fue esa acción la que lo convirtió en símbolo mundial, no sus palabras. Hablar menos y entender más protege tu acción, porque evita que desperdicies energía explicando lo que deberías estar haciendo. Cada vez que anuncias tus planes sin ejecutarlos, te alejas un poco más de ellos. Cada vez que defiendes tus sueños en debates sin actuar, los debilitas. El silencio te da ventaja, porque mientras otros discuten, tú avanzas. Y cuando finalmente hablas, no necesitas convencer, tus hechos hablan por ti. La acción también exige valentía. Porque actuar significa exponerte al fracaso, al ridículo, a la crítica. Los que hablan demasiado lo hacen, muchas veces, para evitar actuar, para refugiarse en la ilusión de que ya están avanzando. Pero los que entienden el poder de la acción saben que cada fracaso es entrenamiento, que cada error es información, que cada caída es un escalón. La acción no teme equivocarse porque sabe que la inacción es el error más grande. La acción disciplinada, constante, silenciosa, es la que construye imperios. Carnegie la aplicó en la industria, Edison en la ciencia, Ford en la producción, Disney en la imaginación, Lincoln en la política, Mandela en la justicia. Ninguno de ellos habría dejado huellas si solo hubieran hablado. Fue su acción la que transformó naciones, industrias, culturas. La acción no es solo externa, también es interna. Es la decisión de dominar tu mente cada día, de actuar contra tus excusas, de moverte incluso cuando tu cuerpo pide descanso. Esa acción interior es la más difícil, pero es la que define tu destino. Nikola Tesla, aunque incomprendido y muchas veces marginado, actuó en su mente con experimentos detallados que luego llevaba a la práctica. Su acción mental fue tan poderosa como la física, y de ahí nacieron avances que sostienen nuestra era moderna. Hablar menos y entender más significa convertir la energía de la palabra en combustible para la acción. Significa que cada vez que sientas la necesidad de explicar, elijas ejecutar, que cada vez que quieras convencer, decidas demostrar, que cada vez que quieras impresionar, prefieras construir. Porque al final, el mundo no recordará tus palabras, recordará lo que hiciste. La acción es el lenguaje definitivo del carácter, y solo los que actúan sin cesar, aun en silencio, aun en soledad, aun en la incomprensión, son los que transforman el curso de la historia. Capítulo 8. La gratitud es una de las fuerzas más malinterpretadas de la vida humana, porque muchos creen que se trata de un gesto educado, de una frase repetida al recibir algo, de una cortesía ligera que se olvida al minuto, cuando en realidad la gratitud es una de las herramientas más poderosas que existen para expandir la mente, fortalecer el carácter y multiplicar los frutos de cada acción. Hablar menos y entender más es el terreno perfecto para cultivar la gratitud, porque cuando callas de verdad y observas con atención, descubres que la vida está llena de razones para agradecer que normalmente ignoras, razones que, al ser reconocidas, transforman tu percepción del mundo y con ello transforman tu destino. La gratitud no es pasividad, no es conformismo, no es cerrar los ojos a la injusticia ni renunciar a tus sueños. La gratitud es una conciencia profunda de lo que ya tienes mientras luchas por lo que quieres, es la capacidad de sostener esperanza incluso en la dificultad, es la decisión de interpretar cada experiencia como un maestro en lugar de un enemigo. Abraham Lincoln, atravesado por pérdidas familiares, derrotas políticas y una guerra civil que amenazaba con destruirlo todo, podía haber vivido en la amargura, podía haberse refugiado en el resentimiento, pero eligió la gratitud, agradecía la oportunidad de servir, agradecía cada pequeña victoria, agradecía incluso las pruebas porque lo estaban forjando en acero. Esa gratitud lo mantuvo con la mente clara y el corazón firme cuando todo parecía derrumbarse.
La gratitud es también lo que permite que el éxito no te corrompa. Andrew Carnegie acumuló riquezas que podrían haberlo vuelto arrogante, pero su gratitud hacia las oportunidades que recibió en América, hacia los hombres que lo rodearon y hacia las lecciones de la vida dura de su infancia, lo impulsó a devolver su fortuna construyendo bibliotecas y universidades. Su gratitud no era un discurso, era acción, era legado, era reconocimiento convertido en creación para otros. Y esa gratitud lo elevó más que cualquier riqueza acumulada. La gratitud es también un antídoto contra el miedo. Thomas Edison, en medio de la oscuridad de sus fracasos repetidos, agradecía cada error porque lo acercaba más a la solución. Su gratitud hacia el proceso lo mantuvo invulnerable a la desesperación. Mientras otros se habrían quebrado, él encontraba razones para continuar. Esa es la diferencia entre los que agradecen y los que maldicen su camino. Unos se fortalecen con cada obstáculo, otros se debilitan con cada tropiezo. Walt Disney, después de ser traicionado por socios que robaron sus creaciones, pudo haber quedado consumido por la amargura. Pero eligió la gratitud, agradeció lo aprendido, agradeció la oportunidad de empezar de nuevo, agradeció incluso a los que lo traicionaron porque lo obligaron a expandirse más allá de lo que imaginaba. Esa gratitud lo sostuvo hasta que creó un universo que nadie pudo robarle jamás. La gratitud no es ceguera, es visión. El ingrato ve lo que falta, el agradecido ve lo que existe y lo usa como cimiento. Henry Ford no se enfocaba en que al inicio carecía de recursos, agradecía lo que tenía, ingenio, determinación y un pequeño equipo. Esa gratitud hacia lo poco lo llevó a expandirse hasta lo inmenso. El ingrato espera condiciones perfectas para actuar, el agradecido usa lo que tiene ahora mismo y convierte lo ordinario en extraordinario. Hablar menos y entender más es esencial para practicar gratitud, porque el ingrato habla demasiado, se queja sin parar, llena su boca de excusas, anuncia todo lo que le falta. El agradecido guarda silencio, observa, reconoce, valora. Su gratitud no necesita discursos, se refleja en su calma, en su resiliencia, en su manera de enfrentar la vida. Nelson Mandela, encarcelado durante 27 años, tenía todas las razones para llenarse de odio. Y sin embargo, eligió la gratitud, agradeció a los que lo apoyaban desde fuera, agradeció los libros que pudo leer en prisión, agradeció cada instante de vida como una oportunidad de fortalecerse. Esa gratitud transformó la cárcel en escuela y el sufrimiento en cimiento. Por eso, cuando salió, no buscó venganza, buscó unidad. La gratitud le dio una fuerza que la amargura jamás habría podido darle. La gratitud es también un multiplicador de recursos. Lo que agradeces, crece. Lo que desprecias, se reduce. Cuando reconoces el valor de lo que tienes, tu mente se abre a nuevas posibilidades, a nuevas conexiones, a nuevas oportunidades. Nikola Tesla, aun en la pobreza y en la incomprensión, agradecía su capacidad de pensar, agradecía la belleza de la naturaleza, agradecía la posibilidad de imaginar. Esa gratitud silenciosa lo mantenía creando, aunque careciera de medios materiales. Y gracias a esa actitud, dejó un legado que sigue alimentando al mundo. La gratitud es la raíz de la abundancia, porque la abundancia no es tener mucho, es saber ver lo que tienes y usarlo con maestría. El que no agradece vive en escasez aunque tenga millones, el que agradece vive en abundancia aunque tenga poco. Esa es la paradoja, la gratitud no es una consecuencia de tener, es una causa de multiplicar. La gratitud también es fortaleza emocional. Los que se entrenan en agradecer no se quiebran fácilmente, porque siempre encuentran algo que los sostiene. Cuando pierden, agradecen la lección, cuando triunfan, agradecen el proceso, cuando sufren, agradecen la oportunidad de crecer. La gratitud convierte la vida en un campo de entrenamiento continuo donde nada se desperdicia. Hablar menos y entender más también significa agradecer más. Significa que en lugar de quejarte, eliges callar y valorar. En lugar de anunciar lo que te falta, eliges reconocer lo que tienes. En lugar de maldecir tu situación, eliges bendecir lo que la vida ya te entregó. Y esa actitud, sostenida día tras día, cambia no solo tu percepción, cambia tus resultados, cambia tu energía, cambia lo que atraes. El ingrato ahuyenta oportunidades porque su mente está cerrada, el agradecido atrae oportunidades porque su mente está abierta.
Esa apertura se siente, se transmite, se refleja en la forma de hablar, en la forma de actuar, en la forma de liderar. Los grandes líderes no inspiran por quejarse, inspiran porque agradecen, porque reconocen a los demás, porque transmiten una energía que eleva. La gratitud es también humildad. Reconocer que no llegaste solo, que otros te ayudaron, que la vida te ofreció caminos, que incluso tus enemigos fueron maestros, es una señal de grandeza. El arrogante cree que lo logró todo por sí mismo, el agradecido reconoce que fue parte de algo más grande. Y esa humildad lo hace más fuerte, porque lo conecta con la verdad. Al final, la gratitud es una decisión. Puedes vivir contando lo que te falta o puedes vivir reconociendo lo que tienes. Puedes hablar sin cesar de tus problemas o puedes callar un momento y agradecer tus oportunidades. Esa elección determina tu energía, tu enfoque, tu destino. Los que hicieron historia no fueron los más quejosos, fueron los más agradecidos. Lincoln agradeció la oportunidad de liderar en medio de la tormenta. Edison agradeció cada error. Disney agradeció cada traición. Ford agradeció cada recurso limitado. Carnegie agradeció cada maestro. Tesla agradeció cada idea. Mandela agradeció cada día de vida. Esa es la diferencia. La gratitud es la raíz invisible de la grandeza visible. Y quien la cultiva en silencio, día tras día, descubre que la vida le entrega más de lo que jamás imaginó. Capítulo 9. La adaptabilidad es la virtud silenciosa de los que permanecen cuando todo cambia, es la habilidad de doblarse sin romperse, de transformarse sin perder esencia, de sobrevivir a la tormenta para después usar sus vientos a favor, porque la vida no es estática, es un río en movimiento constante, y quienes intentan detenerlo se desgastan en vano. Mientras que los que aprenden a adaptarse lo convierten en una corriente que los impulsa hacia adelante. Hablar menos y entender más es un requisito indispensable para la adaptabilidad, porque solo cuando callas puedes percibir los cambios que otros ignoran, solo cuando observas con atención puedes anticipar la dirección de la marea, y solo cuando entiendes en profundidad puedes ajustar tu estrategia sin perder tu propósito. La historia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que sobrevivieron a tiempos convulsos no por ser los más fuertes, sino por ser los más adaptables. Abraham Lincoln gobernó una nación dividida por una guerra civil sin precedentes, tuvo que adaptarse a la realidad de que cada decisión, por correcta que fuera, sería atacada por millones, tuvo que ajustar sus estrategias políticas, negociar con enemigos y aliados, manejar la guerra y la política con la flexibilidad de un maestro. Su propósito era inamovible, preservar la unión y abolir la esclavitud, pero sus métodos cambiaron tantas veces como fue necesario para acercarse a ese fin. La adaptabilidad fue su arma secreta. Thomas Edison también fue un ejemplo monumental de adaptabilidad. Cada fracaso técnico lo obligaba a ajustar su método, cada crítica lo obligaba a replantear su explicación, cada obstáculo financiero lo obligaba a buscar nuevas alianzas. Nunca se rindió ante lo imprevisto, simplemente se adaptaba. Su éxito no fue lineal, fue el fruto de miles de ajustes que hicieron posible la victoria final. Sin adaptabilidad, sus ideas se habrían quedado en bocetos olvidados, con adaptabilidad, encendieron el mundo. Andrew Carnegie no nació en un mundo de industrialización masiva, pero supo adaptarse al nuevo tiempo. Cuando otros empresarios se aferraban a viejas formas de producir, él veía en el acero el material del futuro, y adaptó toda su visión a esa oportunidad. Mientras otros resistían el cambio, él lo abrazaba. Y esa capacidad de adaptación lo convirtió en uno de los hombres más influyentes de su era. La adaptabilidad es también la marca de los grandes creadores. Walt Disney no construyó su imperio haciendo siempre lo mismo, lo construyó adaptándose. Fue dibujante, productor, innovador técnico, empresario, creador de parques. Cada fracaso lo obligó a transformarse. Cuando perdió a Oswald el conejo afortunado, creó a Mickey Mouse. Cuando los cortometrajes ya no eran suficientes, produjo largometrajes animados. Cuando la animación no bastaba, inventó un parque temático como nunca antes se había visto. Su propósito de despertar la imaginación nunca cambió, pero su forma de llevarlo al mundo fue mutando con cada época. Henry Ford también tuvo que adaptarse.
No fue solo la invención de la línea de montaje lo que lo hizo grande, fue la adaptabilidad de mejorarla una y otra vez, de ajustar salarios cuando comprendió que sus trabajadores necesitaban estabilidad, de modificar sus estrategias cuando el mercado cambiaba. Su visión era firme, pero sus caminos eran flexibles. Esa adaptabilidad fue lo que transformó su empresa en un símbolo de modernidad. Nikola Tesla, aunque muchas veces incomprendido, mostró adaptabilidad en su forma de trabajar. Visualizaba experimentos en su mente, y si algo no funcionaba, cambiaba la estructura, modificaba los cálculos, buscaba nuevas combinaciones. Adaptaba sus ideas al descubrimiento. Y aunque no siempre triunfó en vida, esa capacidad de modificar sin rendirse sembró avances que hoy siguen impactando el mundo. Nelson Mandela es quizás uno de los símbolos más claros de la adaptabilidad en la política y en la vida. Pasó de ser un joven líder que defendía la resistencia armada a convertirse, después de años de prisión, en el arquitecto de la reconciliación pacífica. No porque hubiera traicionado sus ideales, sino porque comprendió que el contexto había cambiado y que la única manera de cumplir su propósito de liberar a Sudáfrica era transformando su estrategia. Esa adaptabilidad no solo le devolvió la libertad, sino que cambió el destino de toda una nación. Hablar menos y entender más es lo que permite detectar el momento de adaptarse. El que habla demasiado se aferra a sus propias palabras, se encadena a promesas hechas sin reflexión, se resiste al cambio por miedo a contradecirse. El que entiende más guarda silencio, observa el entorno, mide las variables, percibe el momento exacto para girar de rumbo sin perder de vista su destino. Esa es la diferencia entre los que sobreviven y los que se quiebran. La adaptabilidad no es debilidad, es inteligencia. El árbol rígido se quiebra con la tormenta, el que se dobla resiste y después sigue creciendo. La mente rígida se rompe ante lo inesperado, la mente adaptable encuentra en lo inesperado nuevas oportunidades. La vida siempre cambia. Tecnologías que avanzan, economías que colapsan, culturas que se transforman, y solo quienes saben adaptarse permanecen. La adaptabilidad también exige humildad. Requiere aceptar que lo que funcionó ayer puede no funcionar mañana, que la estrategia que te dio éxito en un tiempo puede llevarte al fracaso en otro, que incluso tus propias convicciones deben ser revisadas a la luz de nuevas realidades. El arrogante se aferra y cae, el humilde se adapta y asciende. La adaptabilidad es también velocidad mental. No se trata solo de cambiar, sino de cambiar a tiempo. Muchos pierden porque ven el cambio cuando ya es demasiado tarde. Los que se entrenan en hablar menos y entender más afinan sus sentidos, anticipan, se adelantan, giran antes que los demás. Por eso lideran, por eso abren caminos, por eso resisten. La adaptabilidad no significa traicionar tu esencia, significa ajustar tu forma para mantenerla viva. Significa que tu propósito permanece, pero tu estrategia evoluciona. Significa que tu carácter es firme, pero tus métodos son fluidos. Significa que eres roca en el fondo y agua en la superficie. La adaptabilidad es, en última instancia, supervivencia. Pero no solo supervivencia física, también supervivencia espiritual, emocional, mental. Es la capacidad de reinventarte cada vez que el mundo te obliga a hacerlo. Y los que logran esto, los que saben callar lo suficiente para percibir los cambios y entender lo suficiente para responder a ellos, son los que dejan huellas que duran siglos. La vida no es estática, es movimiento. Y quien no se adapta se queda atrás, se vuelve obsoleto, se convierte en testigo del futuro en lugar de protagonista de él. Capítulo 10. La resiliencia es la esencia misma de la grandeza, es la capacidad de levantarse una y otra vez cuando la vida ha hecho todo lo posible por derribarte, es la fuerza invisible que convierte el dolor en poder, la derrota en aprendizaje, el fracaso en impulso, porque la resiliencia no es solo resistir, es transformarse en medio de la tormenta. Es continuar avanzando cuando ya no hay razones inmediatas para hacerlo, es mantener la fe en tu propósito aunque todo alrededor grite que es imposible. Hablar menos y entender más es la base de la resiliencia, porque el que habla demasiado sobre sus problemas los magnifica, el que entiende más los observa en silencio, los analiza, los absorbe y los convierte en combustible. La resiliencia no se mide en los días fáciles, se mide en las noches más oscuras, cuando nadie te aplaude, cuando todo parece perdido, cuando la soledad pesa como una montaña.
Abraham Lincoln conoció esa oscuridad en carne propia: fracasos electorales, la pérdida de seres queridos, la crítica constante que lo acompañó incluso cuando ocupaba la presidencia. Y sin embargo, su resiliencia lo sostuvo hasta convertirse en uno de los líderes más recordados de la historia. Lincoln no se definió por lo que ganó, sino por lo que resistió, por cómo transformó la adversidad en un carácter inquebrantable. Thomas Edison también es un monumento a la resiliencia. ¿Qué otro hombre habría soportado más de 10.000 intentos fallidos sin rendirse? La mayoría habría claudicado en el primer centenar, habría aceptado la derrota como final, pero Edison entendía que cada fracaso era un paso más cerca del éxito. Su resiliencia lo mantuvo en pie, su resiliencia lo impulsó a seguir actuando cuando todo indicaba que era imposible. Y gracias a ella, su nombre se encendió en la luz que aún ilumina nuestras ciudades. La resiliencia no se aprende en los libros, se forja en la experiencia, en las caídas, en los golpes de la vida. Andrew Carnegie, desde niño trabajando en fábricas, con jornadas interminables y futuro incierto, pudo haberse resignado a la pobreza, pero su resiliencia lo llevó a aprender, a crecer, a insistir hasta convertirse en uno de los grandes industriales de su tiempo. Su historia no fue un camino recto hacia la riqueza, fue una batalla constante contra limitaciones que solo pudo vencer gracias a la resiliencia que se convirtió en su aliada silenciosa. Walt Disney fue rechazado más veces de las que la mayoría soportaría. Perdió estudios, perdió personajes, fue considerado un soñador ingenuo. Pero su resiliencia lo mantuvo creando, imaginando, levantándose una y otra vez. Y esa resiliencia convirtió la burla en leyenda, la derrota en victoria, la imposibilidad en un mundo entero de magia y creatividad que aún hoy vive. Henry Ford, antes de fundar su compañía, quebró varias veces. La mayoría de los empresarios de su época lo consideraban un fracasado, alguien que nunca lograría lo que prometía. Pero su resiliencia fue más fuerte que sus quiebras. Cada caída era un ajuste, cada derrota era un aprendizaje, cada fracaso era un entrenamiento. Y al final, su resiliencia lo llevó a revolucionar el transporte para siempre. Nikola Tesla vivió en la pobreza y la incomprensión, vio cómo otros se quedaban con ideas que él había sembrado, murió sin gloria y sin riquezas. Y sin embargo, su resiliencia lo mantuvo creando hasta el final de sus días, porque su valor no estaba en el reconocimiento inmediato, sino en la visión que lo guiaba. Esa resiliencia silenciosa, esa capacidad de seguir soñando cuando el mundo no lo entendía, fue lo que sembró gran parte de la tecnología que hoy sostiene la civilización. Nelson Mandela encarna la resiliencia en su forma más pura. 27 años en prisión habrían destruido a la mayoría de los hombres, pero él eligió resistir con dignidad, eligió mantenerse en pie, eligió convertir el sufrimiento en preparación. Y cuando finalmente salió, no salió con odio, salió con fuerza, con claridad, con una resiliencia tan poderosa que pudo reconciliar a una nación que parecía condenada al colapso. La resiliencia es la diferencia entre los que quedan en el camino y los que llegan a la cima. No importa cuánto talento tengas, no importa cuánta inteligencia poseas, sin resiliencia abandonarás antes de tiempo. El que persevera, el que resiste, el que se levanta una y otra vez, siempre terminará superando al que se rinde en la primera caída. Hablar menos y entender más fortalece la resiliencia, porque mientras otros gastan energía quejándose, explicando y culpando, tú conservas tu fuerza en silencio, la concentras en levantarte, en analizar, en mejorar. La resiliencia no se alimenta de palabras, se alimenta de decisiones. Cada vez que eliges no rendirte, tu resiliencia crece. Cada vez que eliges levantarte, tu resiliencia se fortalece. La resiliencia no es resistencia pasiva, es acción activa en medio de la dificultad. Es Edison probando otra vez, es Disney dibujando otra vez, es Ford ajustando otra vez, es Lincoln levantándose otra vez, es Mandela soñando otra vez. Es ese otra vez lo que define a los grandes. El mundo moderno ha glorificado la comodidad y la gratificación inmediata, pero la vida real sigue exigiendo resiliencia. Los avances tecnológicos no eliminarán la necesidad de soportar el dolor, de enfrentar el fracaso, de superar la crítica. Y solo los que tengan resiliencia sobrevivirán a largo plazo, solo los que se forjen en la dificultad podrán resistir los embates del tiempo. La resiliencia es la prueba final de todo lo que has construido en tu mente,
tu mentalidad, tus creencias, tu claridad, tu propósito, tu disciplina, tu acción, tu gratitud, tu adaptabilidad, todo eso se pondrá a prueba cuando la vida te golpee. Y ahí, en ese momento, se verá si eres de los que se quiebran o de los que se fortalecen. La resiliencia es la capacidad de decirle a la vida, puedes golpearme, pero no vas a detenerme. Y los que logran sostener esa actitud son los que dejan huellas imborrables. Capítulo 11. El aprendizaje es el motor silencioso que mantiene viva a la mente, es la fuerza que impide que te conviertas en una reliquia del pasado, es la llama que separa a los que evolucionan de los que se extinguen, porque el mundo cambia a una velocidad implacable, las circunstancias se transforman, las oportunidades aparecen y desaparecen. Y solo aquellos que se comprometen a aprender constantemente logran permanecer, crecer y trascender. Hablar menos y entender más es la raíz de todo aprendizaje real, porque mientras otros se apresuran a hablar de lo que creen saber, el que entiende guarda silencio, escucha, observa, absorbe, analiza, y en ese proceso acumula un poder que los demás jamás alcanzarán. El aprendizaje no es un acto ocasional ni una etapa que termina al salir de la escuela. El aprendizaje es un modo de vida, una disciplina continua, un hambre que nunca se sacia, una decisión de mantenerse humilde frente al conocimiento. Abraham Lincoln, sin acceso a universidades, estudiaba solo, leía a la luz del fuego, copiaba textos a mano para poder recordarlos. Su aprendizaje no dependía de instituciones, dependía de su voluntad. Y esa voluntad de aprender lo llevó de la pobreza absoluta a la presidencia. Su grandeza no nació de discursos elaborados, nació de una mente entrenada en el silencio del estudio. Thomas Edison tampoco se definió por su talento innato, sino por su aprendizaje incansable. Cada fracaso era un libro abierto, cada error era una clase magistral, cada intento era un laboratorio de descubrimientos. Edison aprendía no solo de lo que funcionaba, sino de lo que no funcionaba, y esa actitud lo convirtió en uno de los hombres más influyentes de la historia. No era el más educado en términos académicos, pero era un maestro en el arte de aprender del proceso, en transformar cada obstáculo en una lección. Andrew Carnegie entendió que rodearse de personas más inteligentes que él era una forma superior de aprendizaje. Su disciplina no fue solo trabajar duro, fue escuchar, observar, absorber de quienes sabían más. Esa humildad para aprender lo convirtió en un magnate del acero. Y cuando acumuló su fortuna, no olvidó la importancia del aprendizaje, sino que dedicó gran parte de su riqueza a construir bibliotecas, convencido de que el conocimiento era el verdadero motor de la transformación social. Walt Disney aprendía de cada fracaso. Cuando perdió personajes, aprendió a proteger su propiedad intelectual. Cuando sus animaciones eran criticadas, aprendió nuevas técnicas. Cuando la industria dudaba de los largometrajes animados, aprendió cómo perfeccionarlos. Cada derrota era una clase, cada traición era una enseñanza, cada error era un escalón. Su imperio no nació de la suerte, nació de un proceso continuo de aprendizaje que transformaba cada caída en una nueva visión. Henry Ford también fue un ejemplo brutal de aprendizaje. Antes de perfeccionar la línea de producción, fracasó varias veces, vio quebrar sus proyectos, fue criticado por expertos que decían que su visión era impracticable. Pero cada caída lo enseñaba. Ford no veía el fracaso como final, lo veía como maestro. Y gracias a esa actitud, aprendió lo suficiente para revolucionar no solo la industria automotriz, sino el modo en que el mundo entero trabajaba. Nikola Tesla, aunque incomprendido y marginado, poseía una mente que nunca dejaba de aprender. Estudiaba patrones de la naturaleza, observaba fenómenos invisibles, buscaba conexiones que otros pasaban por alto. Su aprendizaje era tan profundo que podía visualizar experimentos completos en su mente antes de ejecutarlos. Esa capacidad de aprender lo mantenía creando en soledad, incluso cuando no tenía recursos. Y aunque murió sin gloria, su aprendizaje constante dejó semillas que hoy germinan en la tecnología moderna. Nelson Mandela aprendió incluso en la prisión. Aprendió de sus carceleros, aprendió de sus compañeros, aprendió de sus propios errores de juventud. Su resiliencia estaba alimentada por su aprendizaje continuo. Entendió que la lucha armada no era el único camino, que la reconciliación era más poderosa que la venganza, que la unidad requería una visión más amplia que el odio.
Esa capacidad de aprender transformó a un hombre encarcelado en un líder mundial. El aprendizaje no es un lujo, es una necesidad vital. El que deja de aprender se estanca, se convierte en víctima de su propio orgullo, se vuelve irrelevante. El que aprende constantemente se mantiene joven aunque envejezca, se mantiene vivo aunque los años pasen, se mantiene vigente aunque el mundo cambie. Hablar menos y entender más es el hábito que alimenta el aprendizaje, porque cada vez que escuchas en lugar de hablar, aprendes algo nuevo, cada vez que observas en lugar de reaccionar, amplías tu visión, cada vez que eliges el silencio en lugar de la queja, entrenas a tu mente a encontrar significado. El aprendizaje exige humildad. El arrogante cree que ya lo sabe todo y por eso se detiene, el humilde entiende que siempre hay más por descubrir, siempre hay algo nuevo que observar, siempre hay una lección escondida incluso en lo que parece inútil. Los grandes de la historia fueron aprendices eternos. Edison aprendía del error, Disney del fracaso, Carnegie de los demás, Lincoln de los libros, Ford de la práctica, Tesla de la naturaleza, Mandela de la vida misma. Ninguno se consideraba terminado, todos se consideraban en proceso. El aprendizaje también es adaptabilidad en acción, porque cuando aprendes, te renuevas, te ajustas, evolucionas. La rigidez es hija de la ignorancia, la flexibilidad es hija del aprendizaje. Los que no aprenden repiten los mismos errores una y otra vez, los que aprenden convierten cada error en escalón hacia arriba. El aprendizaje verdadero no es acumulación de datos, es transformación del ser. No se trata de llenar la cabeza, se trata de expandir la mente, de cambiar la forma en que miras la vida, de ver lo invisible, de comprender lo profundo. Es el tipo de aprendizaje que te vuelve más sabio, más fuerte, más capaz de enfrentar lo imprevisible. Hablar menos y entender más también significa aprender más, porque en cada conversación, el que habla demasiado se pierde la lección y el que escucha gana. En cada fracaso, el que se queja pierde la enseñanza y el que calla y analiza la absorbe. En cada victoria, el que se jacta desperdicia la lección y el que agradece aprende a repetirla. El aprendizaje es el alimento de la mente, y una mente que deja de aprender comienza a morir, incluso si el cuerpo sigue vivo. Pero una mente que nunca deja de aprender es invencible, porque siempre encuentra caminos, siempre se reinventa, siempre se eleva por encima de las circunstancias. En última instancia, el aprendizaje es la prueba de humildad y la señal de grandeza. Los hombres y mujeres que cambiaron el mundo fueron, antes que nada, aprendices eternos. Y ese es el secreto que debes grabar en tu mente: nunca dejes de aprender, porque cada día sin aprendizaje es un día perdido en la construcción de tu destino. Capítulo 12. Este es el final del viaje, pero no el final de las palabras, porque lo que aquí has escuchado no debe quedar como un eco en tu memoria, sino convertirse en una llama que arda en lo profundo de tu mente, un fuego que transforme cada pensamiento, cada decisión, cada acción. Todo lo que has explorado, la mentalidad, la creencia, la claridad, el propósito, la disciplina, la acción, la gratitud, la adaptabilidad, la resiliencia y el aprendizaje, no son piezas separadas, son engranajes de una misma máquina, son ladrillos de una misma catedral, son pasos de un mismo camino. Y ese camino no es otro que el dominio de la mente, porque la mente lo es todo, y en lo que piensas, te conviertes. Mira hacia atrás en la historia y verás que cada figura que dejó huella lo hizo no por accidente, sino porque entendió, consciente o inconscientemente, este principio eterno. Abraham Lincoln soportó pérdidas devastadoras, pero sus pensamientos de unión y libertad lo elevaron hasta convertirse en símbolo de integridad. Thomas Edison soportó fracasos interminables, pero sus pensamientos de invención lo llevaron a iluminar al mundo. Andrew Carnegie nació en la pobreza, pero sus pensamientos de grandeza lo transformaron en un creador de imperios. Walt Disney fue rechazado y ridiculizado, pero sus pensamientos de magia y esperanza dieron forma a mundos que millones aún visitan en su imaginación. Henry Ford fue tildado de loco, pero sus pensamientos de accesibilidad lo llevaron a poner a la humanidad sobre ruedas. Nikola Tesla murió en la pobreza, pero sus pensamientos de energía y visión siguen sosteniendo la modernidad. Nelson Mandela vivió en prisión, pero sus pensamientos de reconciliación liberaron a toda una nación. Ellos no eran dioses, no eran seres sobrenaturales, eran hombres de carne y hueso, con debilidades, con dolores, con dudas.
La diferencia fue lo que sostuvieron en su mente. El mundo entero intentó moldearlos, empujarlos a rendirse, convencerlos de que sus sueños eran imposibles, pero ellos eligieron otra cosa, eligieron gobernar sus pensamientos, eligieron disciplinar su mente, eligieron sostener visiones que nadie más veía. Y por eso cambiaron la historia. El mensaje es simple y brutal: tu vida es un reflejo de tus pensamientos. Lo que sostienes en tu mente cada día es lo que se manifestará en tu realidad. Si piensas en derrota, vivirás en derrota. Si piensas en grandeza, construirás grandeza. Si piensas en miedo, estarás paralizado. Si piensas en propósito, abrirás caminos. Porque la mente no distingue entre verdad y mentira, entre sueño y realidad, convierte en destino lo que más alimentas. Hablar menos y entender más es el arte que te permitirá tomar el control de tu mente. Porque mientras los demás desperdician energía en palabras vacías, tú la acumularás en pensamientos poderosos. Mientras los demás reaccionan al ruido del mundo, tú entrenarás tu oído para escuchar el susurro de tu propósito. Mientras los demás buscan impresionar con discursos, tú construirás un legado con acciones. Este mundo no necesita más voces superficiales, necesita más mentes profundas. No necesita más ruido, necesita más claridad. No necesita más quejas, necesita más resiliencia. No necesita más excusas, necesita más acción. No necesita más orgullo vacío, necesita más gratitud. No necesita más rigidez, necesita más adaptabilidad. No necesita más arrogancia, necesita más aprendizaje. Y todo eso comienza en tu mente. Recuerda siempre, la disciplina de tu pensamiento es más importante que las circunstancias que te rodean. El dolor que enfrentas no define tu vida, lo define la forma en que tu mente interpreta ese dolor. El fracaso que experimentas no es tu destino lo marca la manera en que tu mente decide usar ese fracaso. La crítica que recibes no es el final de tu camino lo marca la claridad con que tu mente sostiene su visión. Los gigantes de la historia se diferenciaron no porque tuvieran menos obstáculos, sino porque su mente era más fuerte que sus obstáculos. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas esperar condiciones perfectas, no necesitas que el mundo te aplauda, no necesitas que alguien te dé permiso. Solo necesitas gobernar tu mente, porque en lo que piensas, te conviertes. Este es el llamado final: deja de gastar tu vida en palabras vacías. Deja de justificar tus miedos, de anunciar tus planes, de repetir tus quejas. Guarda silencio. Escucha tu mente. Entrénala. Elige tus pensamientos con el mismo cuidado con el que un guerrero elige su espada. Aliméntalos con visión, con propósito, con disciplina, con gratitud, con resiliencia, con hambre de aprendizaje. Y después, actúa. Un día, como todos los que vivieron antes que tú, llegarás al final de tu camino. Y en ese momento no importarán las excusas que diste, las palabras que lanzaste, las quejas que repetiste. Lo único que importará es en qué te convertiste. Y eso, inevitablemente, dependerá de lo que pensaste a lo largo de tu vida. La mente lo es todo. En lo que piensas, te conviertes. Ese es el principio eterno. Ese es el secreto que sostuvieron Lincoln, Edison, Carnegie, Disney, Ford, Tesla, Mandela y tantos otros. Ese es el legado que ahora está en tus manos. No dejes que tus pensamientos sean cadenas. Haz que sean alas. Habla menos. Entiende más. Piensa con grandeza. Actúa con firmeza. Vive con propósito. Y conviértete en lo que siempre estuviste destinado a ser.